Vamos a continuar con el desarrollo del aparato reproductor y nos vamos a dedicar a los últimos dos temas que quedan, que es el desarrollo de los genitales externos y anomalías congénitas. El desarrollo de los genitales externos pasa por una fase bipotencial y acá en la imagen A, en la figura A, podemos ver su desarrollo en la quinta y séptima semana y luego a partir de la novena semana comienza la diferenciación, ya sea en sentido femenino, que son las imágenes que tenemos del lado de la izquierda de la pantalla, o en sentido masculino, que son las imágenes que tenemos del lado derecho de la pantalla. Esta diferenciación en sentido femenino o masculino va a depender de las hormonas que estén actuando. ¿Por qué hablamos de una fase bipotencial? Esta fase bipotencial está dada porque todos los esbozos tienen potencia para diferenciarse en ambos sexos. Estos esbozos están compuestos por poblaciones celulares mesenquimáticas asociadas al ectodermo epidérmico. Estas poblaciones mesenquimáticas se originan en las últimas células mesodérmicas que se invaginan. En el momento que la cloaca se tabica, la membrana cloacal se divide en dos. Se forma de esta manera la membrana uretral en relación con el seno urogenital y la membrana anal en relación con el seno rectal. Durante la sexta semana, las células que se invaginan en la cresta ventral ectodérmica migran en sentido cefálico, bordean a la membrana cloacal y forman dos crestas a cada lado de ellas. Las dos crestas mediales que bordean a la membrana uretral se denominan crestas uretrales. Las laterales se llaman crestas labioescrotales. Las células mesodérmicas que sobrepasan ventralmente la membrana cloacal se unen con la del lado opuesto y van a formar una prominencia medial que es el tubérculo genital. Este tubérculo se va a formar entre la membrana uretral y el cordón umbilical. Ahora vamos a ver cómo comienza la diferenciación en sentido masculino, que son las imágenes que tenemos a la derecha de la pantalla. Esta diferenciación en sentido masculino comienza en la octava, novena semana del desarrollo, y lo que ocurre es que las crestas labioescrotales, estas que veíamos acá, crecen y se fusionan en la línea media formando el escroto. Las crestas uretrales que delimitan el surco uretral, que son estas crestas que tenemos acá, que delimitan el surco uretral, se fusionan en la línea media y forman las porciones perineal y peniana de la uretra. A medida que el pene crece en longitud, la lámina uretral endodérmica y las crestas uretrales también crecen desde la base al extremo del pene y en ese mismo sentido se va formando la uretra peniana. La porción distal del pene se ensancha y forma el glande, que se origina como una invaginación maciza del ectodermo que luego se cavita y el meato uretral queda en el extremo de este glande. El crecimiento del pene es estimulado por la dihidrotestosterona, que como recuerdan era la que se sintetiza a partir de la testosterona a través de la 5-alfa reductasa, y esta dihidrotestosterona actúa sobre el tubérculo genital. Como dijimos, estimulando el crecimiento del pene. La dihidrotestosterona también estimula el crecimiento y la fusión de las crestas uretrales y labioescrotales. De esta manera quedan diferenciados en sentido masculino los genitales externos. Acá
Acá podemos ver el meato uretral, el rafe peniano, el escroto y el rafe escrotal. Ahora vamos a ver cómo es la diferenciación en sentido femenino. Las crestas uretrales no se o sea, a diferencia de lo que ocurre en el varón, no se fusionan, salvo en el extremo cercano al orificio anal, y van a formar los labios menores. Las crestas labioescrotales crecen y van a formar lo que son los labios mayores. La falta de andrógenos en la mujer produce un escaso desarrollo del tubérculo genital que se diferencia en el clítoris. Por este mismo motivo, las crestas uretrales y labiales no se fusionan en la línea media, y de esta manera pueden dar origen a los labios menores y mayores. Recordar que los estrógenos no influyen en el desarrollo de los genitales externos femeninos. Vamos a comenzar con las anomalías del desarrollo del aparato reproductor. Estas primeras anomalías que vamos a ver son las disgenesias gonadales, tanto en individuos XX como individuos XY. O sea, cuando hablamos de disgenesias gonadales, nos estamos refiriendo a la falta de desarrollo de testículo en el caso de un individuo XY, o a la falta de desarrollo de ovario en el caso de un individuo XX. Este tipo de anomalías, en algunos casos, pueden estar asociadas a otras anomalías del desarrollo. Por ejemplo, si el que está afectado es el gen WT1, que está involucrado, ¿sí?, en la formación de las gónadas, además este gen está involucrado en el desarrollo de los riñones, con lo cual este individuo tendrá, además de una disgenesia gonadal, una anomalía del desarrollo de los riñones. Hay otro tipo de disgenesias que no están asociadas con otro tipo de anomalías. Por ejemplo, podemos tener en individuos 46XX, podemos tener una deleción o una mutación del gen SRI, y en el caso de individuos con lo cual la gónada no se va a formar, o sea, no se forma el testículo, y en el caso de individuos 46XX, las mutaciones que están descritas hasta ahora son mutaciones de los genes BMP15 y FOXL2, que son genes que están involucrados en el desarrollo del ovario. Entonces veamos qué pasa, qué características van a tener estos individuos en un caso u otro. En el caso de un individuo 46XY, o sea, en el desarrollo de un hombre, no hay testículos, con lo cual no hay células de Leydig y no hay células de Sertoli. O sea, tampoco al no haber células de Leydig no tenemos andrógenos, con lo cual al no haber andrógenos, los conductos de Wolff que desarrollaron correctamente, ¿qué les va a ocurrir? Van a sufrir apoptosis y van a degenerar. ¿Por qué? Porque recuerden que para que los conductos de Wolff perduren, necesitan de la acción parácrina de los andrógenos secretado por las células de Leydig del testículo. Como vimos recién, al no haber andrógenos, estos andrógenos, cuando llegan al seno urogenital, tampoco van a poder ser transformados en la dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa, porque como les dije, no hay andrógenos, con lo cual el seno urogenital, recuerden que en ausencia de andrógenos, desarrolla en sentido femenino. O sea que este va a ser un individuo que tenga su complemento cromosómico 46XY, no va a tener testículos y va a tener una diferenciación de los genitales externos en sentido femenino. Además, como no hay células de Sertoli, tampoco hay hormona antimülleriana, con lo cual el conducto de Müller perdura, y al perdurar el conducto de Müller va a dar sus derivados, que son la tromputerina, el útero y el tercio superior de la vagina. O sea que va a ser como les dije antes, va a ser este individuo, este hombre va a tener
cromosomas 46XY, pero va a tener genitales externos femeninos y va a tener los derivados de los conductos también femeninos. Recuerden que la parte inferior de la vagina, que tiene otro origen embrionario, no va a estar. Ahora, en el caso de un individuo 46XX, o sea, una mujer, no pudo desarrollar ovarios, ¿sí? Están los conductos recuerden que en el estadio bipotencial están tanto los conductos de Wolff como los conductos de Müller. Como hay ausencia de andrógenos, los conductos de Wolff van a degenerar, y como hay ausencia de la hormona antimülleriana, los conductos de Müller van a seguir desarrollando, con lo cual se van a poder desarrollar, ¿sí?, la trompa uterina, el útero y el tercio superior de la vagina. El seno urogenital, como hay ausencia de andrógenos, va a desarrollar correctamente en sentido femenino. Pero esta persona va a ser estéril porque no tiene ovarios, con lo cual no puede tener células foliculares y no puede realizar la gametogénesis correctamente. Ahora vamos a ver anomalías en el caso de individuos masculinos XY no disgenéticas, que es lo que antes se conocía como pseudohermafroditismo masculino. O sea, al ser no disgenética, las gónadas se desarrollan normalmente, o sea, estos son individuos que tienen un desarrollo de testículo. O sea, son individuos 46XY, como tienen el cromosoma Y, tienen el gen SRY, que es el determinante testicular, y poseen testículos. O sea, tienen un sexo cromosómico y gonadal masculino. Ahora, en este tipo de casos, lo que ocurre es que hay una anomalía en la producción de andrógenos. Esta anomalía en la producción de andrógenos puede deberse a que las células de Leydig no hayan desarrollado correctamente, o que hayan desarrollado, pero que la síntesis de testosterona no pueda ocurrir correctamente, ya sea por la mutación de alguna de las enzimas que están involucradas en su síntesis, con lo cual no hay andrógenos disponibles. Entonces, al no haber andrógenos disponibles, los conductos de Wolff van a degenerar, porque como dijimos recién, se necesita de la acción parácrina de los andrógenos secretados por el testículo para que los conductos de Wolff perduren. Ahora, las células de Sertoli desarrollaron correctamente, con lo cual hay hormona antimülleriana, y el conducto de Müller va a degenerar, o sea que estos individuos no van a tener derivados del conducto de Müller. Ahora, a nivel de genitales externos, igual que el caso que acabamos de ver, al no haber andrógenos, no se puede sintetizar la dihidrotestosterona para que actúe tanto en el seno urogenital como en los genitales externos para la diferenciación en sentido masculino, con lo cual este individuo va a tener sus genitales externos diferenciados en sentido femenino. O sea, que el complemento cromosómico de este individuo, el sexo cromosómico, no va a coincidir con lo de los genitales externos. ¿Por qué? Porque es 46XY masculino, pero tiene genitales externos ambiguos o femeninos. O sea, esta persona no posee ovarios ni úteros, por lo tanto, ni útero, tampoco tiene menstruación, tiene una vagina corta con fondo de saco ciego y no presenta ni vello pubiano ni desarrollo mamario, debido a que los andrógenos son el sustrato de la aromatasa para convertirse en estrógenos y poder dar origen a los caracteres sexuales secundarios.
vamos a ver otro ejemplo de anomalía X no disgenética, o sea, otro ejemplo de pseudohermafroditismo masculino, y en este caso es una anomalía en la sensibilidad a los andrógenos. La anomalía que vamos a ver en particular es SICA, que es el síndrome de insensibilidad completa a andrógenos. O sea, este individuo es 46XY, tiene su gen SRY, con lo cual puede desarrollar testículos. O sea, su sexo cromosómico y su sexo gonadal van a ser masculinos. O sea, desarrolla un testículo, como este testículo funciona normalmente, desarrolló sus células de Leydig y sus células de Sertoli. Las células de Leydig producen andrógenos, pero el problema en este caso está en el receptor a los andrógenos que tienen algún tipo de mutación, con lo cual los andrógenos no pueden actuar. Al no poder actuar, en este caso sobre el conducto de Wolff, este conducto de Wolff va a degenerar, con lo cual no podrá dar sus derivados. Lo mismo va a ocurrir cuando llegue al seno urogenital, como el receptor también tiene una mutación, no va a poder actuar ni en el seno urogenital ni en los genitales externos, con lo cual, como vimos antes, si hay ausencia de andrógenos, la diferenciación es en sentido femenino. La hormona antimülleriana, secretada por las células de Sertoli, sí puede actuar, con lo cual hay una regresión del conducto de Müller y no va a haber derivados del conducto de Müller. O sea, este individuo que tiene sexo cromosómico y gonadal masculino tiene genitales externos ambiguos o femeninos. O sea, y no va a poseer ni ovarios ni úteros, no tiene menstruación, pero sí, a diferencia del caso que vimos recién, presenta vello pubiano y desarrollo mamario porque hay un exceso de andrógenos que pueden ser transformados en estrógenos, con lo cual pueden desarrollar vello y mamas. Ahora vamos a ver ejemplos de anomalías XX no disgenéticas. Este es lo que antes se conocía como pseudohermafroditismo femenino. O sea, es un individuo cuyo sexo cromosómico es 46XX, o sea, femenino, con lo cual va a poder desarrollar ovarios. O sea, su sexo cromosómico y su sexo gonadal es femenino. Pero en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Este embrión que está desarrollando estuvo expuesto a niveles elevados de andrógeno durante la vida fetal. Esta exposición a niveles elevados de andrógeno durante la vida fetal se puede deber a diferentes causas. Una puede ser debido a una hiperplasia suprarrenal congénita, o sea, a un funcionamiento anómalo de la glándula suprarrenal, con lo cual termina sintetizando altas concentraciones de andrógenos. También puede ser debido a algún tratamiento que haya hecho la madre con andrógenos, a un tumor productor de andrógenos, ya sea tanto por parte del feto como por parte de la madre, o puede ser una mutación en la aromatasa, que es la enzima que convierte los andrógenos en estrógenos. Entonces, vamos a analizar qué es lo que le ocurre al desarrollo de este individuo, que va a estar expuesto a altas concentraciones de andrógeno. Como dijimos, es 46XX y va a desarrollar un ovario normal. Va a tener conducto de Wolff, ¿sí?, en su estado bipotencial, y conducto de Müller. El conducto de Wolff va a regresar, o sea, va a sufrir apoptosis. ¿Por qué? Porque si bien hay altas concentraciones de andrógenos, pero para que el conducto de Wolff pueda persistir, necesita de la acción parácrina de la testosterona producida por el testículo. Por eso es que en este caso el conducto de Wolff degenera y no hay derivados de él.
Ahora, el conducto de Müller sí va a poder evolucionar. ¿Por qué? Porque no hay hormona antimülleriana, entonces va a poder evolucionar correctamente y va a dar sus derivados, que son trompa uterina, útero y tercio superior de la vagina. Ahora, como hay un exceso de producción de andrógenos, por ejemplo, en el caso que haya una hiperplasia suprarrenal congénita, o por cualquiera de las otras características, estos andrógenos van a actuar en el seno urogenital, van a ser transformados en dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa, con lo cual el desarrollo de este seno urogenital y de los genitales externos va a ser en sentido masculino, porque recuerden que para que puedan desarrollar los genitales, tanto el seno urogenital como los genitales externos en sentido femenino, debía ser en ausencia de andrógenos. Pero acá precisamente lo que tenemos es un exceso de andrógenos, por eso este individuo tiene la diferenciación de sus genitales externos en sentido masculino o ambiguo. Con lo cual es un individuo 46XX, cuyo sexo cromosómico y gonadal es femenino, pero cuyos genitales externos son ambiguos o masculinos. Otro tipo de anomalías del desarrollo que podemos describir son la criptorquidia, la hipospadias y la epispadias. La criptorquidia es una falla en el descenso testicular. La hipospadias es una falta de fusión de las crestas uretrales y la consiguiente abertura de la uretra en la superficie ventral del pene. En cambio, la epispadias es una falta del cierre de la pared anterior del abdomen y consiguiente localización del meato uretral en la cara dorsal del pene. O sea, fíjense que estas dos patologías, tanto hipospadias como epispadias, tienen que ver con formaciones anómalas en el pene, pero una es en la superficie ventral y otra es en la superficie o en la cara dorsal del pene. Y ambas tienen una patogenia diferente. Bueno, esto es todo lo que deberían saber de patologías. Gracias.